Y bueno, lo que a mí me llamó la atención fue la comparación pues, que se puede establecer entre el estado ideal de Platón y las ciencias del espíritu para los nazis durante la guerra. Bueno, Platón veía el arte como la imitación y solo era válido si hacía una referencia exacta a un objeto o a un momento, porque era útil para la educación y se podía decir que era moral, pero era censurable si hacía referencia a sí mismo, ahí era no moral y entonces pues, ahí ya no era respetado, digamos, respetable, digamos, que para Platón. Entonces, en el estado ideal de Platón se descompone en tres clases, que son la comerciante, los militares y los filósofos. Y hay un espacio, digamos, que creado para los artistas para que estos no se involucraran en temas que no se relacionaran consigo mismo, con el mismo arte, para que no se relacionen con temas filosóficos. Entonces, así como sucedió cuando los nazis apoyaron las ciencias del espíritu para que se centraran en ellas mismas y no intercedieran con lo que más les importó a los nazis durante la guerra, que eran las ciencias naturales y las investigaciones. Me parece bien interesante, pues teniendo en cuenta que digamos más adelante lo que hacen es realmente ver el arte como una parte también esencial de la filosofía, todo, ¿no? Pues como antes intentaban separarlo y era únicamente algo educativo, pero o sea, más adelante digamos Gadamer habla de como el arte también es parte de la vida y como el arte así no esté, digamos, teniendo funciones educativas, no sé, no sé, no se me ocurre un ejemplo en este momento, pero puede ser como el arte después se vuelve algo que simplemente invoca algo y ya por eso simplemente es, no deja de ser así, no sea educativo. Se Sí, deja ver cómo también complementando eso, digamos, ahí también dicen que el arte llega a un punto en el que se vuelve más interesante porque ya no se vuelve solo algo que está ahí puesto y que es como una figura puesta, sino se puede ver como algo que tiene un trasfondo y que ahí ya empieza a tener otro valor. Entonces también como ese proceso que lleva el arte también es muy interesante. Pues para mí algo muy interesante de la lectura es ver cómo Gadamer está muy influenciado para estudiar ciencias exactas, pero él siempre está muy determinado a que no es lo que él quiere. Incluso él dice que su padre lo alcanza a ver desde siempre y que está como de cierta manera decepcionado por eso. Y también me es muy interesante ver cómo a raíz de la guerra mundial se da un cambio en lo que se empieza a buscar en todos los jóvenes de la época que quieren empezar a ver como un camino de ayuda y de resurgir, por decirlo así. Y me parece muy interesante como pues nosotros desde arquitectura hemos visto que siempre se busca eso, como en esa época se buscaba era llegar a algo nuevo y salir adelante, pero nunca pensé que se pudiera dar también desde la filosofía, entonces me parece muy interesante ver cómo Gadamer expone, cómo él empieza a buscar por medio de la filosofía y sus investigaciones y ver diferentes puntos de vista para ver cómo los jóvenes de la época quieren salir adelante. sí, pues digamos, se observa pues, en la arquitectura precisamente, pues en todos los movimientos y todas las corrientes que intentan revolucionar, o sea, se cansan de lo que se les estaba estableciendo e intentan pues innovar o retomar una corriente previa a la que estaba. Sí, como que la guerra mundial dio también la oportunidad de, por decirlo así, empezar de cero y ver qué se tenía y decían como que no es lo que quieren y empiezan a buscar qué había antes y qué podría haber después para crear un futuro. Entonces me es muy interesante. Sí, fue un momento en el que se podía como replantear todo lo antes visto y ver si realmente era lo que se necesitaba o podíamos más bien explorar nuevas posibilidades que antes no se tenían en cuenta. Entonces me parece chévere. Bueno, no sé, a mí me pareció bien interesante como durante el texto cómo Gadamer va cambiando, pues no cambiando, sino digamos que él tiene un pensamiento y una idea propia para él de lo que es el mundo y la filosofía, pero él no se estanca en eso, él quiere conocer más, él empieza a leer autores así la postura de estos autores, no sé, sea diferente a la de él o sea contraria, él intenta siempre estar conociendo más y más a partir de, pues, de distintos filósofos, autores de todo.
Y me parece bien interesante porque no lo usa como una forma para refutar lo que ellos están diciendo, sino que lo usa más como para una forma de ver qué puede sacar de ellos, que les sirva para, pues, para sus tratados y todo lo demás. No sé, no sé, eso me pareció bien interesante, como ver que no se queda en un solo punto de la filosofía, sino que más busca en filosofía clásica, en, no sé, mira Kant, mira de todo. Pues. Sí, en una parte del texto precisamente dice que, digamos, no se trataba, digamos, de negar, en ese caso era Platón, no de negar ni de criticar a Platón, sino de aprender con él. Entonces no solamente era negar todo lo que él había establecido, sino retomar para poder proponer. Sí, sobre todo es muy interesante ver que él no se queda solo con autores cercanos a su época, sino se remite, por ejemplo, a Platón. Y es muy interesante ver cómo Platón es un filósofo tan antiguo y aún así tan vigente, y todo lo que él habla, Gadamer lo puede de alguna forma traer a su contexto. Y yo creo que hoy en día, si investigamos y leyéramos sobre Platón, podríamos traer muchas cosas que él decía a un contexto actual. Y eso también es muy interesante, la forma en cómo Gadamer lo hace, porque es justamente lo que usted dice, no es que esté refutando lo que decían, sino es ver qué decían y que eso le sirve a él para como crear cimientos para sus nuevas obras y lo que él piensa. Entonces, Pues para aplicarla, digamos que a la hermenéutica. exacto. No sé, y eso me pareció, digamos, como una lección valiosa para uno como arquitecto, porque muchas veces uno se estanca en un estilo de arquitectura y deja de mirar las otras, y de pronto en las otras hay muchas cosas valiosas que uno está dejando detrás por no, pues, por no estar explorando. Sí, incluso no solo en la arquitectura, sino en la vida diaria, porque muchas veces uno solo se queda con sus ideas y no tiene en cuenta las ideas de los demás, y no para refutarla de uno, sino para tal vez ver cómo en conjunto cómo se llega a un común acuerdo y se puede llegar a una cosa mucho más grande. Pues digamos, fue una de las cosas que dijo que aprendió de Heidegger, que era que nos había hecho recordar pues cosas del pasado y retomarlas y desarrollarlas. Y pues de eso se trata, creo que la hermenéutica, que es de que no hay algo como preconcebido, sino que la realidad se va construyendo, o sea, con el pasado y con lo actual. Así como que todo va de la mano, nunca hay una diferencia clara entre, es decir, sí hay una diferencia clara entre lo que era y lo que es ahora, pero creo que lo más importante para Gadamer es encontrar un punto en común entre las dos para llegar a un futuro o seguir adelante.